Muy buenas noches a todos los radioescuchas de Hoja de Ruta Radio. Bienvenidos a este su espacio, Otras Voces. Hoy, como todos los miércoles, vamos a estar con el doctor Augusto Tandazo, con quien tenemos que analizar algunas cosas de coyuntura. Realmente han pasado muchas cosas en esta semana, entonces hay que empezar a analizarlas de una manera objetiva y más que todo con elementos para que ustedes puedan debatir con argumentos válidos y apegados a derecho y a la ley. Doctor, muy buenas noches. Bueno, vamos a empezar analizando un poco esto de, el día de hoy, por ejemplo, la señora presidenta de la Unión Nacional de Periodistas ha propuesto que todas las cosas que salgan por el Internet sean reguladas y judicializadas. Me imagino que debe ser por esto que el diario El Comercio ha sacado de que hay mucha fake news. Sí. Entonces, quisiéramos su opinión sobre este tema, doctor. Una pregunta, ¿cuál presidenta? ¿Guadalupe Fierro? Guadalupe Fierro. Me extraña que ya lo haya hecho. Me extraña, porque tenía un concepto muy alto de ella. A ver, nosotros estamos, la peor esclavitud que tiene el ser humano, la peor de todas, más grave que incluso la esclavitud económica, es la esclavitud mental. El colonialismo ya no necesita, como en el pasado, tener soldados físicamente que estén custodiando a las colonias. Es suficiente con saber manipular las conciencias y tenemos pueblos, gobiernos, países absolutamente dependientes. ¿Cómo se logra ese objetivo? Fundamentalmente a través de los medios de comunicación y otro tipo de mecanismos, pero fundamentalmente a través de los medios de comunicación. Hay un verdadero matrimonio entre los intereses extranjeros con quienes manejan los grandes medios de comunicación. ¿Qué es lo que pasó en las protestas del mes de octubre? Que fue una cosa tan evidente que la ciudadanía lo vio y que lo están viendo en Chile también, porque el fenómeno se repitió en Chile exactamente igual. Que los diarios están en otro país, en otro planeta, hablando de otras cosas, de otras realidades, minimizando determinadas cuestiones y sobredimensionando otras. Voy a poner un ejemplo que fue increíble, pues eso parece una tomadura del pelo. Hay un viejo recurso que ha utilizado el pueblo en todos los pueblos de algunas partes del mundo para un poco reclamar por el estado de necesidad que se vive, que es coger una olla o una cacerola vacía y golpearla. Uh-huh. Es una forma de decir, está vacía. Estamos con hambre. Estamos con hambre. Cuando vieron que se dijo el cacerolazo contra el paquetazo, salió Ecoavisa y dijo, sí, el cacerolazo fue por la paz. ¿Por qué? Porque en las ciudades veían un gran ruido, entonces la gente se confundía pensando que la gente lo que se llamaba es a la paz, cuando la gente lo que estaba era protestando por el paquetazo, uh-huh, por la olla vacía, por la cacerola que no tenía comida. Entonces, ¿qué es lo que les preocupa a los medios de comunicación social? Les ha preocupado terriblemente en los últimos tiempos. Es que con el desarrollo del Internet, de la cibernética, ya no se puede, ya no se depende de manera absoluta y total de que un diario, un medio de comunicación televisivo, una radio tradicional, te invite o no te invite a dar tu criterio. Uh-huh. Desde ese punto de vista se controla la libertad de pensamiento. Entonces dicen, a este no lo invites. Y comienzan a manejar, esto lo conozco, comienzan a manejar listas negras. Ya. Entonces en un medio dicen, estos nunca los invites. A estos otros, si tienes que invitarlos, no los dejes desarrollar una idea. Entonces antes que termine una frase, ya viene la otra pregunta y al final queda la persona como que no pudo contestar nada. Y también hay el otro caso, invítalos a estos y ayúdales a que se luzcan. Si puedes, mándale las preguntas antes de tiempo. Para que se prepare. Para que se preparen, pero dales todas las facilidades. Y hay otro mecanismo que lo utilizan, conmigo lo han utilizado.
¿Cuál, doctor? Yo soy Cuenta. testigo. Por ejemplo, le llaman a uno de un medio de comunicación y le dicen, doctor Tandazo, le llamamos del canal tal o de la radio tal o de cualquier medio. Oiga, ¿cómo le ve tal tema? O sea, primero le preguntan. Entonces, así. para ver por dónde uno está. Entonces, al final, si ven que no hay mucho interés, porque uno no está en la línea editorial del dueño del medio, entonces dice, gracias, doctor, le agradecemos mucho por los criterios que nos dio. Y ahí quedó. Quiere decir que no lo van a invitar. Otro recurso que lo utilizan, que yo lo he vivido en carne propia. Lo he vivido en carne propia. Por ejemplo, un medio de comunicación dice, yo no le suelto los micrófonos a una persona así porque sí, porque se me sale de la línea editorial, y la línea editorial es algo que ellos la preservan porque es la defensa de los intereses económicos del grupo, del gobierno, si están aliados con el gobierno, contrarios al gobierno, si están oponiéndose al gobierno, de los intereses internacionales, transnacionales. Entonces utilizan otro recurso, que es a fulano de tal, síguelo entrevistando, pero ya no lo lleves al canal, sino que mándale el canal a la oficina de él. Entonces, a uno lo tienen hablando 30 minutos, 20 minutos, cuarto de hora. Y al final ven todo y dicen, no me sirve, pero como no pueden quedar mal, entonces sacan medio segundo, 3 segundos, 4 segundos de algo que no sea totalmente inútil, que no tenga ningún impacto. Entonces dicen, no me sirvió, pero si ven que algo les sirve, solamente captan lo que les sirve y desechan a veces la carne de la entrevista. O sea, hay una manipulación que la hacen permanentemente. Y hay otro tipo de realidades, de que sin querer, la pregunta es hermosa para explicar. Hay otro tipo de realidades, por ejemplo, en donde entrevistan a la persona. Por ejemplo, a mí me ha entrevistado Vistazo. Nombre y apellido, Vistazo. Nombre y apellido, María Belén Arroyo. Y nunca salían las entrevistas en Vistazo. ¿Pero por qué, doctor? O sea, ahí estaba la censura. Hay la censura, porque leen y dicen, no, pues es que esto no calza con lo que nosotros pensamos. Entonces, esa es la realidad que tenemos. Entonces, ¿cómo puede fluir de manera libre el pensamiento? Y el pensamiento se convierte en libertad de expresión. Que además, qué buena la pregunta. Nunca pensamos que íbamos a derivar en este tema en esta entrevista. La libertad de expresión es un derecho de las personas, no es de los medios. Así es. Los periodistas se confunden, siempre tienen confundido este tema. Porque los periodistas dicen, por ejemplo, el Día de la Libertad de Expresión, entonces se reúnen los periodistas, entregan el premio al mejor reportaje. Oye, la libertad de expresión le pertenece al pueblo. Ellos son operadores, como somos operadores, por ejemplo, los que hacemos análisis. Jamás a los analistas nos toman en cuenta para un premio, por ejemplo. Sino el que hace la entrevista, no el entrevistado, que es el que le da el contenido a la entrevista. Entonces, hay un control. Yo estuve en un medio de televisión hace unos 2 años, un poco menos de 2 años. Logré esa entrevista, no sé cómo, porque necesitaba transmitir algo importante. Y desgraciadamente son medios que los ve todo el mundo. Mientras yo estaba hablando, el dueño del canal lo llamó al director de noticias de ese canal y le dijo, esta es la frase, ¿qué hace ese tipo en mi canal? Esos son los medios de comunicación. Claro. Esos son. Entonces, cuando comienza a aparecer alternativamente plataformas digitales, una serie de mecanismos para hacerse sentir la gente, entonces comienzan a ver cómo nos tapan la boca, cómo evitan que nosotros demos ideas. Y entonces nos quieren hacer razonar exactamente al revés, poniendo en nosotros, en las plataformas digitales, en los medios alternativos y en una que otra radio, muy pocas, una que otra radio, que ha logrado liberarse de estas ataduras e invitar a la gente para que diga su verdad. Porque la Constitución nos dice, la Constitución nos dice en el artículo correspondiente de la Constitución, nos habla, y esto hay que cumplirlo, esto para la Unión Nacional de Periodistas. Buscar derechos a la información, artículo 18. Constitución, norma que rige en privados y en públicos. Dice, todas las personas en forma individual o colectiva tienen derecho a buscar, recibir, intercambiar y producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural.
no solamente con un contenido, y peor si ese contenido no responde a la verdad. Entonces, fallan con la Constitución. La información tiene que ser plural. Tiene que invitar a varias personas que digan varios criterios para que la gente se forme un criterio y pueda sopesar. El comercio, durante toda esta crisis, por ejemplo, solamente ha invitado a los que quieren que digan lo que ellos quieren que se diga. Que la insurgencia, que hubo un plan premeditado de rebelión, y comienzan a invitar solamente a determinados actores. Pero no invitan a otros actores de la opinión pública. Pero ¿dónde estuvo ya el descaro más grande del diario El Comercio? El diario El Comercio fue cuando el día 2 de noviembre, El Comercio tiene un editorial que se llama Los daños irreparables de las fake news. ¿Qué son las fake news? Son las noticias falsas. Así es. Que ellos le llaman mensajes perversos. ¿Qué es lo que nos están diciendo el Comercio? Que en este problema que hubo de las protestas, lo que agravó todo fueron el manejo irresponsable de las fake news. O sea, noticias falsas que deformaron las cosas y que incentivaron este tipo de cuestiones. Y dice, en una parte de este editorial, los grandes beneficios de la interconexión y la comunicación viajan por las mismas autopistas que la oferta criminal. O sea, es oferta criminal lo que la gente se expresa en los medios. Y la propaganda mentirosa. Los mentirosos son ellos. Ellos son los que mienten todos los días. Por ahora, sin pudicia, control ni temor. Unos puntos que mueven a pensar a toda la sociedad. Entonces, sucede que las fake news, ellos no son las fake news. Ellos nos dicen la verdad. La verdad, no, la verdad lo ocultan permanentemente. El editorial del día de hoy tiene que ver con el tema de Evo Morales. Ya. A ver, vamos a analizar. Vamos a ver. Vamos a verlo. Tiene que ver con el tema de Evo Morales. Editorial del miércoles 6 de noviembre, Diario El Comercio. Bolivia y los límites de la paz social transgredidos. Entonces, en la parte correspondiente dice, OEA, en primer lugar, para que la gente entienda, para que sea presidente, Evo Morales necesitaba sacar una diferencia de 10 puntos dentro del porcentaje de la votación global. O sea, que le ganó con esa cantidad al opositor Carlos Mesa, le ganó. Lo que está en discusión o estaba en discusión es que si llegó a los 10 puntos o se quedó un poquito antes o un poquito después. Pero que es una victoria aplastante del segundo candidato, que es Mesa, es una victoria. Ahora, ¿por qué comenzó a ganar terreno? Es bueno, todo esto sirve para que el pueblo entienda. Y esto pasa en el Ecuador también. Los primeros votos que llegan al Tribunal Electoral siempre son los de las ciudades. Por supuesto. Los últimos votos son los que vienen de la zona rural. Que es el voto duro de Evo Morales. Que es el voto duro de Evo Morales. Entonces, comenzó a recién sacar ese 10%, sino a mejorar un porcentaje pequeño que le llegó a hacer sobrepasar el 10%. Pero porque comenzó a llegar el voto rural. Pues. Y en la zona rural de Bolivia están los campesinos y hasta por identidad étnica están con Evo Morales. Entonces, ¿pero qué es lo que dice el editorial? OEA ya expresó dudas sobre los conteos. A ver, sí es cierto, pero es una mentira parcial y es una verdad parcial. ¿Por qué? Porque inicialmente la OEA dijo que no le parecía y que creían que debía haber una segunda vuelta. Pero Evo Morales, a través de su canciller, tuvo la habilidad de llevarlo el tema a la OEA, lo discutieron y se firmó un acuerdo con la OEA. Bolivia firmó un acuerdo con la OEA. Usted que me esté escuchando puede entrar a la página web de la OEA y va a encontrar lo que se acordó. ¿Qué se acordó? Que la OEA participe como veedor y que si hay que volver a recontar todos los votos y abrir todas las urnas, que se lo haga para darle transparencia. A eso se comprometió Morales. Y cuando eso ya lo aprobó la OEA, salió Messi y dijo, yo no acepto. Entonces, ¿cómo es que yo no acepto? ¿Cómo es que dudas y crees que hubo un fraude, pero no quieres aceptar que se vean las urnas, que se cuenten con la gente de la OEA al lado y que se verifique si verdaderamente se aprobó la votación de Evo Morales? Por lo tanto, esta otra parte que pasó con la OEA
Ustedes, Diario El Comercio, no la difunden y no la difunden intencionadamente. Segunda, meten miedo, como acá en el Ecuador, que es casi como para mover el piso también acá en el Ecuador. Vuelve la idea de la secesión. Los dirigentes políticos de Santa Cruz de la Sierra en el oriente boliviano vuelven a agitar esa bandera. Que es como aquí en el Ecuador, medio hay una situación, Guayaquil independiente. Pero eso es justamente lo que hay que criticar, porque o somos parte del Estado ecuatoriano o no lo somos. Y si quieren hacer un plebiscito para salirse del Ecuador o para salirse de Bolivia, facilítenles. Y ahí se les acaba la cantaleta. Porque, ¿qué tal que los guayaquileños se queden solo en Guayaquil y no puedan venir a disfrutar de los placeres y de los manjares del poder central? Porque eso sí les gusta. Y que se tengan que estar permanentemente de aquí para adelante en una Singapur criolla. Entonces yo hablo claro, yo hablo castellano, yo no estoy candidato a nada. Entonces, segunda. Y luego dicen, una vuelta atrás, miren lo que sugiere el diario El Comercio, una vuelta atrás en la elección parecería una solución sana, siempre y cuando haya una autoridad electoral limpia e imparcial. A ver, diario El Comercio, ¿cómo sabes tú que la autoridad electoral de Bolivia no es limpia y no es imparcial? ¿Por qué se te ocurre? Porque tus dueños, los dueños que compraron el canal a la señora Guadalupe Mantilla, el medio de comunicación a la señora Guadalupe Mantilla, creen que hay que mentir. Pero qué mejor prueba de que los triunfadores de las elecciones en Bolivia quieren que sea transparente cuando acuerdan con la OEA que se verifique de urna en urna los votos. Y Mesa ya no aparece. Y ya no aparece. Eso no se ha dado acá. Cuando, por ejemplo, Álvaro Noboa tuvo dudas de que si le ganó o no Maguad, rápidamente el Tribunal Electoral dijo, ahí quedó, ganó Maguad. Acá Morales dice, abran las urnas. Y Mesa no quiere que se abran las urnas. Pero además, esto, con el consentimiento de la OEA. Por eso vuelvo a insistir, tú, ciudadano ecuatoriano, métete a la página de la OEA y busca esa decisión y ese acuerdo con el gobierno boliviano. Y eso no lo cita el diario El Comercio en su editorial de hoy. Entonces, eso es una auténtica fake news, una noticia falsa, que induce a pensar a la gente que hay un fraude en Bolivia. Y alientan eso. Entonces, aparecen los medios alternativos, como el mismo nombre lo dice, como una alternativa para poder difundir otro tipo de ideas. Yo voy a contar una anécdota mía, de Augusto Tandazo, mía. Yo llevé adelante una lucha que los jóvenes no la conocen. Una lucha tenaz de más de 2 años para lograr la caducidad del contrato con Occidental. Lucha que la gané. Lucha que la lideré a nivel nacional. La lideré. Y entonces en el año 2006, que era justo la efervescencia antes de que se dicte la caducidad, voy a visitar a una persona e ingreso de improviso a su oficina, sin darme cuenta que estaba con otra persona. Y me sentí mal porque no golpeé la puerta para decir que me atiendan. Entonces le digo, no, quédate nomás tranquila, veo que estás con otra persona y yo te espero. Tranquilo. Me dice, no pasa, estamos aquí entre amigos, ven, te presento. Y estaba allí Estefano Isaías. En ese entonces los Isaías manejaban Gama TV. Y entonces esta persona, amiga mía, le dice a Estefano Isaías, sin que yo le haya pedido, eso es lo que a mí me movió el piso, le dice, oye Estefano, yo a gusto lo veo en otros canales, en otros medios, que está haciendo opinión permanentemente, pero en Gama TV veo que no sale. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no lo invitan? Y yo le interrumpo y le digo, oye, no le digas eso a Estefano, porque va a pensar que yo he venido a propósito, nos hemos puesto de acuerdo para palanquearme una entrevista. Además, Estefano sabe, y ahí lo piqué, Estefano sabe que yo estoy vetado de ser entrevistado en Gama TV. Ante eso, Estefano Isaías se molesta y dice, no, Augusto, yo no te puedo permitir que digas eso. No te puedo permitir. Porque nosotros somos los dueños del canal y nosotros no te hemos vetado. Y te voy a demostrar que tú no estás diciendo la verdad. Así es que, mira, saca el celular, le pone el speaker en alto, el parlante en alto, y marca. Y llama a Gama TV. Y le contesta un tal Lolo.
que todo el mundo sabe quién es el tal Lolo. Lolo, ya. Le contesta y le dice, sí, Estefano. Le dice, hola Lolo. Oye, dime, ¿Augusto Tandazo está vetado de ser entrevistado en Gama TV? Dice, sí, Estefano. Ya, esos son los medios de comunicación. Entonces, ¿qué quieren? Que dependamos de ellos cuando ellos tienen la llave y no permiten que se expresen otras personas, sino salvo los que ellos quieren que hagan información, que hagan noticias, que hagan opinión. Entonces, de alguna forma tiene que prevalecer el derecho. ¿Y cuál es el derecho? El derecho a la libertad de expresión. Ese es el que tiene que prevalecer. Porque lo otro es secuestrar al derecho de la libertad de expresión y manejarlo de manera exclusiva a través de los propietarios de los medios de comunicación, de los cuales determinados periodistas no hacen más que cumplir las órdenes. Entonces, y esto ya lo intentó el asambleísta Mendoza, del partido del presidente Moreno, hace unos 8 meses. Sí, él presentó un proyecto de ley que no tenía a ver cómo regula. Cabeza, ¿no? El tema es taparnos la boca. El tema es ver cómo, pero en cambio, cuando llega el día de la Unión Nacional de Periodistas o llega el día de los periodistas, entonces se mandan los discursos a Eugenio Espejo y la primicia de la escultura de Quito y la libertad de expresión y el duende. Y el duende y no sé qué y no sé cuánto. Cuando muchos de ellos no son más que empleados que callan y no tienen la dignidad de poder en un determinado momento decir yo no sigo en este canal o en este medio porque yo no me presto para mentir. Entonces, ahí viene el tema. Miren la diferencia con Chile. La Escuela de Periodismo de la Universidad Estatal de Chile, y también ustedes pueden buscar esto en internet. Esto no está en el diario El Comercio, ni está en el diario El Universo, ni en El Expreso, ni en La Hora, ni en ningún diario, ni en El Telégrafo. La Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile protestó por la forma como difundía las noticias en las protestas de Chile los medios de comunicación masiva. Una protesta airada. Acá, las facultades de comunicación del Ecuador no dijeron nada. Entonces, es el tema de... Ni los gremios, doctor. Ni los gremios. Ni los gremios. Entonces, más bien ahora están pidiendo de que se regule. De que se regule. O sea, hay que regular. En el fondo, ¿qué es lo que quieren regular? El pensamiento. Porque la libertad de expresión tiene su base de sustentación en la libertad de pensamiento. Entonces, lo que quieren coartar es la libertad de pensamiento. Que nosotros entendamos la vida y las cosas como ellos quieren que la entendamos. Cuando todos los días nos están mintiendo. Doctor, y por eso es la campaña que se ha empecinado los medios, justamente de decir que todo lo que se ha transmitido, de todo lo que se ha dicho durante las protestas ha sido noticias falsas, ¿no? Estas fake news. Pero le quisiera preguntar sobre específicamente un tema. En las fiestas de Cuenca, después de vallar el parque Calderón, so pretexto de la seguridad, al salir el presidente recibió el rechazo de los cuencanos. Sin embargo, el diario El Telégrafo dice que afuera recibió el apoyo el presidente. Y entonces ahí vemos esa doble moral de ciertos periodistas, ciertos colegas, diríamos entre comillas, que lo que tratan de hacer es levantarle la imagen del presidente inventándose cosas como estas, de que hay un apoyo cuando hay videos que se ve que lo que están gritando es fuera Lenin, fuera. A ver, vamos a verlo desde otro punto de vista. No solamente desde el punto de vista que ya de manera muy clara lo esbozó usted. Aquí está la noticia del diario El Universo, 31 de octubre, hace poquito nomás. Uh-huh. Esto es una forma de incidir en la conciencia de la gente para que crean que todo está bien. El diario El Universo dice, refiriéndose a la visita del secretario general de la OEA, OEA felicita al gobierno por su desempeño en protestas. Entonces la gente que lee esto en un cantón, en un añejo ahí retirado, dice, parece que el gobierno ha estado bien, ¿no? Que ha hecho bien. O sea, y los 11 muertos, y los 650 heridos, y los más de 1000 presos que tienen. Terroristas. Entonces, ¿qué es eso? O sea, pero mire esto, que ya lo dijimos la otra vez, y por eso lo voy a volver a recordar.
El mismo día 25 de octubre, el mismo día, 3 medios de comunicación diferentes, Diario El Comercio, El Universo y El Telégrafo. El mismo día. ¿Por qué? Porque ya la gente reclama por los excesos de respuesta del uso de las armas por parte de la fuerza pública. Entonces, Diario El Comercio. El gobierno ha insistido en que le da credibilidad al gobierno, porque no hay quien opine lo contrario. Claro, es que no hay. Entonces no hay la alternativa de ver y quién dice lo que, la contraparte que diga no es así. El gobierno ha insistido en que durante los 11 días de manifestaciones no hubo armamento letal, pero ya está dándole la bendición El Comercio. No hubo armamento letal. Diario El Universo, dice Romo, o sea, María Paula Romo, anotó que la policía no usó armas para repeler a los manifestantes. Entonces el que lee esto dice, pero ¿de dónde sacan esto de...? Sí, o sea, dice la ministra de Gobierno y lo dice el diario El Universo, que no, la policía no usó armas para repeler a los manifestantes. Y el diario El Telégrafo, sobre el mismo tema, dice, la intervención militar en las protestas ayudó a contener la violencia sin que se haya utilizado armas de dotación. Entonces, cuando yo comento esto, digo yo, entonces no hay ningún problema. Según los 3 medios de comunicación, los 11 muertos se suicidaron. No hay más. Y hubieron fotos terribles que las redes sociales las publicaron de cómo fue la muerte de muchos de esos que cayeron, que fueron realmente desastrosas de ver eso, conmovedoras. Ni una de esas fotos la publicó los medios de comunicación privados, para tratar de aplacar todo. Pero las entrevistas al comandante de la FAE, al ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, a una experta disque en seguridad, a fulano, mengano, y los editoriales de todo tipo para decir que es un país de paz, que no se puede romper. Pero la paz se rompe cuando no hay pan. La violencia no es solamente las armas ni una protesta. La violencia es fundamentalmente social y económica. Entonces, cuando eso se da, el pueblo se desborda. Y es lo que pasó en el Ecuador y lo que está pasando en Chile. Y lo que ha pasado en otros países, y está pasando en Panamá este momento, está pasando en Haití, porque la gente se está cansando de que no puede ser que los ciudadanos sean objetos de la historia, sujetos a que en un determinado momento un gobierno se le ocurra atender sus necesidades básicas, que generalmente lo único que se preocupan es de que mejore el nivel económico de las clases sociales más pudientes. Entonces, ¿que desinforman? Claro que desinforman, y desinforman permanentemente. Y entonces nos quieren hacer creer que son las redes sociales las que han difundido noticias falsas, cuando esas son las noticias que no las han sacado a propósito. Yo alguna vez, hace por lo menos unos 10 o 15, 12 años o 10 años, tenía un grupo de trabajo y discutíamos sobre libertad de expresión. Y les mandé de trabajo que un día sábado nos reunamos y que todo el mundo lleve 5 periódicos del Ecuador de ese día para analizarlos en conjunto. Íbamos noticia por noticia analizando. Y sacaron mala letra, mala nota. La mayoría noticias falsas, mal difundidas, tergiversadas, no plurales, desde el punto de vista de sus intereses. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y ahora quieren silenciar a la opinión pública. No la van a poder silenciar. Si Montalvo, por ejemplo, cuando lo mataron a García Moreno, dijo mi pluma lo mató. Y Montalvo estaría hoy, noviembre del 2019, en el Ecuador. Ya lo hubieran mandado a meter preso, porque era el autor intelectual de la muerte de García Moreno. Pero como está tan lejano Montalvo, entonces le hacemos homenajes a Montalvo. Y cantamos el himno al Ecuador y hablamos de la lucha fiera que tuvimos para lograr la independencia, que no nos hicieron callar y que le hicieron al fiero español sucumbir. Y no nos acordamos de que eso fue lo mismo que se vive cuando hay momentos de crisis, cuando la economía, cuando la sociedad se rompe, se fractura por este tipo de manejos de la economía. Entonces, doble moral. Festejamos el 10 de agosto de 1809, generalmente con un Te Deum en la catedral, cuando la institución, no el clero bajo, la institución que más se opuso a la independencia fue la Iglesia Católica. Y hoy festejamos uno de los actos del 10 de agosto de 1809, es el Te Deum de la catedral. Entonces, el Ecuador tiene que ir mejorando su capacidad de comprensión, de conocimiento, de análisis, para que no sea presa fácil de que lo engañen. Y eso es lo que estamos haciendo con las redes.
porque los medios de comunicación jamás van a permitir que la gente libere su mente. Hay una vieja frase que consta en la Biblia, que la repitió Alfaro también, que dice lo siguiente: la verdad os hará libres. En contraposición, la mentira nos hará esclavos. La única forma de no ser esclavos es buscando la verdad. Y la búsqueda de la verdad nos enriquece porque nos hace ver cómo se manejan los hilos del poder, cómo se manejan los hilos de los relacionamientos que hay incluso con el mundo internacional. Cómo hacen que aquí, por ejemplo, prevalezca el criterio del Fondo Monetario Internacional por sobre la política autónoma y autárquica que tiene que tener el gobierno. Y para eso se prestan los medios. Buena parte de la desinformación, de la falta de conciencia de clase de la gente, de la desubicación enorme que tienen las personas frente a una cantidad de problemáticas, es por los medios de comunicación, porque ellos cumplen un papel y el papel es idiotizar a la gente. Ese es el problema. Doctor, pasemos a otros temas. Tenemos el tema económico. En este país, al parecer, hay ciertas leyes que se hacen exclusivamente para ciertos grupitos, pero también hay propuestas, y una de las propuestas es la de la CONAIE, y quisiera que topemos ese tema porque usted en sus redes lo ha ido analizando poco a poco de qué es lo que propone la CONAIE y qué es lo que presenta la CONAIE como propuesta económica ante la presentación de esta ley de crecimiento productivo, como se le ha denominado. Bueno, en este punto lo importante es tomar en consideración lo siguiente. El movimiento indígena de la Sierra Ecuatoriana está integrado por etnias mitimaes. Nosotros fuimos objeto de una conquista incaica antes de la venida de los españoles, muy poco antes, y luego vinieron los españoles. Y de la mezcla de estos dos pueblos conquistadores, no uno, dos, es que de ese mestizaje nace la actual composición social, étnica de los ecuatorianos. Somos mestizos. Incluso ellos también son mestizos. Voy a poner un ejemplo. El apellido Vargas es un apellido castizo, no es un apellido indígena. Antes tuvimos presidente de la CONAIE, Antonio Vargas. Hoy tenemos presidente de la CONAIE, Jaime Vargas. El prefecto de Azuay es Carlos Pérez, ahora se llama Yacu Pérez. Pero Pérez es un apellido que no es indígena, es más un apellido judío. Entonces, primer tema. Para que exista un Estado, se necesitan 4 elementos básicos. 4. Elemento humano, que ellos ni siquiera lo tienen completo porque también son mestizos y además no son originarios ni son ancestrales de estos territorios, lo cual difiere de los pueblos indígenas del Perú y Bolivia, donde ahí sí son originarios de allá. Los que tenemos acá son venidos con la conquista incaica. 2. Jurisdicción, la tienen. Irresponsablemente en la Constitución de Montecristi se les dieron jurisdicción. Jurisdicción que habla del derecho propio. ¿Cuál es el derecho propio? Si ellos no tuvieron derecho escrito, no tuvieron escritura, entonces ¿cuál es el derecho propio? Lo que se les ocurre hoy. Pero en todo caso les dan jurisdicción para que a través de sus autoridades resuelvan sus problemas. Viene el tercer elemento, soberanía, la capacidad de autodeterminarse. Y el cuarto elemento para ser Estado, territorio, donde ejercer todo esto, reunir estos 3 elementos anteriores. Propuesta de la CONAIE con un ampuloso nombre que le llaman propuesta, le llaman el Parlamento de los Pueblos. Mire la palabra Parlamento. El Parlamento de los Pueblos, Organizaciones y Colectivos Sociales del Ecuador. Propuesta al país. Entonces, dentro de la propuesta, o sea, dejan de lado la gasolina, dejan de lado un montón de cosas y lo primero que dicen, el Estado plurinacional reconoce a los pueblos y nacionalidades indígenas como sujetos políticos con soberanía propia. Ya metieron la cuña, soberanía, porque ellos van avanzando independientemente de cuál sea la crisis. El tema es meter sus cuñas para lograr en el futuro tener un Estado indígena. Luego dice, en función del Estatuto de Plurinacionalidad que salvaguardamos a nuestros territorios. Nuestros territorios, ellos no tienen territorios. Pero de tanto repetirlo,
Entonces ya la gente se va convenciendo que sí tienen territorios. Ellos tienen tierras privadas y tierras comunales. Tierras no son territorios. En los territorios se ejerce jurisdicción. Por eso incluso hablan de tener un ejército. Y así comienzan a tratar este famoso tema de los territorios, que lo manejan en otros momentos. Por ejemplo, le dicen dentro de la planteamiento que le plantean al gobierno que se titularice los territorios de ellos, los territorios que son derechos colectivos. El momento que el Estado les dice, este es su territorio, no su tierra, ya el Estado no puede entrar allí. Los recursos naturales que están allí son de ellos. Ellos tienen derecho hasta por ponernos un portón y decir, ustedes no entran. Y si quieren entrar, visa. ¿Qué quería Yacu Pérez? Recuerden, Carlos Pérez en ese entonces, hace unos 7, 8 años. Ya emitieron incluso pasaportes indígenas. Así fue. Y querían que los pasaportes indígenas se reconozcan. O sea, ¿cuál es la intencionalidad? La intencionalidad es crear un Estado dentro de otro Estado. Entonces, ¿qué fue para ellos la crisis que acabamos de vivir? La crisis que acabamos de vivir fue la oportunidad de ir avanzando en su proyecto. Un proyecto que lo cobijan con la bandera del Tahuantinsuyo. Aquí me estás escuchando tu ciudadano. Coge el internet y pon bandera del Cusco. Bandera del Cusco. Y te va a salir la bandera del movimiento Pachacutic en el Ecuador. Entonces vas a decir, ¿y cómo así esa bandera es la que está acá? Porque son etnias traídas del sur, que las trajeron para suplantar a los pueblos ancestrales originarios de acá. Pero ya viendo la esencia de la propuesta, primero hay una cantidad de cantinfladas aquí dentro, que no se pueden sostener, porque son cosas que no se van a dar. Entonces, lo que se hizo es quemar tiempo y dejar empantanado el tema. Por ejemplo, consideramos que los subsidios a los combustibles deben mantenerse hasta que se definan criterios de justicia y equidad para la política económica y tributaria. O sea, no dicen que no se los deseche, pero que para esto hay que conversar. Si por ahí entran en un acuerdo, entonces ya votemos abajo los subsidios. Otros temas. Consideramos que la economía, el manejo de toda la economía, debe comprenderse desde la visión del Estado plurinacional. Los indígenas son menos del 7%. O sea, quieren que la visión de la economía se adapte al 7% y no al 100% de los ecuatorianos. Entonces es una pretensión realmente un poquito exagerada. Y eso está en la propuesta, pero van metiendo sus cuñas, la visión de ellos. Y antes nos dicen, principios y criterios de la política económica y del modelo para el summa causai. A ver, el summa causai que le metieron en la Constitución los irresponsables de Montecristi, nos hicieron creer que los indígenas, antes de la venida de los españoles, vivían un estado de bienestar que era el buen vivir. Una tomadura del pelo más grande que esa no puede haber. En primer lugar, la teoría del buen vivir no es indígena, esa es una copia. ¿De dónde? La teoría del buen vivir es una teoría de Aristóteles, aristotélica. Cuando él desarrolla la idea de que el hombre desarrolle el buen vivir asociándose a sus prácticas con la ciudad, con la polis. Ejemplo, que haya un sistema de aguas servidas, que haya un sistema de poder tener agua más pura. O sea, un buen vivir en base a cómo se puede convivir, en saber botar la basura, saber cómo se la recolecta. Por ahí comienza planteando la teoría del buen vivir Aristóteles. Esta teoría la captan los franceses hace unos 30 años más o menos, los franceses, y la vuelven a recrear a esta teoría del buen vivir y la adaptan como la forma en que el ser humano debe manejarse en conciliación y de acuerdo con la naturaleza. Ya es otro concepto, en una forma amigable con la naturaleza. Entonces, cuando ven esto, los indígenas dicen, ese es lo nuestro, el summa causai. ¿Cuál summa causai? ¿Cuál summa causai cuando en el Inti Raymi, que era la fiesta de junio, y la otra fiesta también del Raymi, la de diciembre, se sacrificaban 500 niños vivos en honor al sol y al Inca? Esto era el summa causai. Y otras cosas más que creo que no ameritan el tema. Entonces, nos quieren hacer creer que vivían
en un estado de bienestar del otro mundo. Para muchos de los indígenas, la venida de los españoles fue una alternativa de libertad, porque antes eran cosas. Por ejemplo, no sé si a las damas les gustaría esto. Cuando moría un orejón eran los de las clases sociales altas, o moría el inca, lo enterraban, que ya había muerto, pero con él los enterraban vivos a todas sus mujeres, que tenían varias, vivas, y a los yanaconas, sus sirvientes. Entonces, no sé si a una señora, por ejemplo, que me esté escuchando, le gustaría que si se muere su esposo, le entierren viva. Esas eran las costumbres que tenían. El tema de la justicia indígena, que tanto cacarean. Cuando uno investiga cómo era la justicia indígena antes de que vengan los españoles, eso era otra cosa. Eso es otra cosa. No había la ortiga, ni había el baño de agua fría, ni había el trabajo comunitario. Eso es una viveza de hace poco que se inventaron. Habían otros sistemas, otras instituciones penales, la zanja, la piña, una cantidad de sistemas. Le metían en un foso a una persona y le mandaban una piedra descomunal encima. Le metían dentro, dependiendo del castigo, junto con determinados animales, para que lo devoren los jaguares o lo devoren las víboras o lo que sea. Montonera de penas que tenían. No había la ortiga. Ellos inventaron la ortiga para un pluralismo jurídico. Entonces, si un indígena mata, le dan una cueriza, una ortigada, y se acabó el problema. Si un mestizo hace lo mismo, se va preso 16 años. Entonces, el summa causai. Pero acá nos plantean algo que ya meten también su cuña. Reestructurar las deudas de campesinos y campesinas por la aplicación de la política pública y sus condiciones adversas, que incluya la condonación de los intereses y, si de ser necesario, la condonación de la deuda total. O sea, los indígenas que les perdonen todas las deudas. Y los demás ecuatorianos. Si hay gente que vive en los cinturones de miseria de las ciudades, que viven en peores condiciones económicas y sociales que los mismos indígenas. Entonces, condonación de la deuda. Pero luego plantean algo que ya, detener las fronteras de explotación del Yasuní. De eso voy a hablar después. Hablan de los pueblos en aislamiento voluntario, otra tomadura del pelo. Pero esta sí es de Ripley. Proponemos, plantean los indígenas, crear una institución pública independiente del Ejecutivo. O sea, desaparece la Constitución. O sea, ya no hay Ejecutivo. O sea, el Ejecutivo es un adorno, el que sea. No me refiero a Moreno, ni a Correa, ni a Palacio, ni a Lucio Gutiérrez, ni a nadie. El que sea y el que venga. Crear, dice, una institución pública independiente del Ejecutivo, de planificación de política económica democrática, compuesta por técnicos del Estado, universidades, movimientos sociales, sindicatos, movimiento indígena y demás sectores populares. Pero miren qué piensan. Deberán elaborar en un plazo máximo de 6 meses un plan económico integral con objetivos y políticas coyunturales y estructurales que atiendan múltiples dimensiones. Se puede crear una institución al margen del Ejecutivo, al margen de las otras funciones del Estado. Una institución pública que planifique el desarrollo nacional. Esto ameritaría otra constituyente, ni siquiera una reforma constitucional, ni una enmienda. Pero estos son los planteamientos. Que no explotemos el Yasuní. En primer lugar, en el Yasuní no hay un solo indígena, ni de los del oriente, ni de los de la sierra, que viva ahí. Entonces ellos asumen que son la voz de los pueblos en aislamiento voluntario. Los no contactados, que se les llaman. Pero esa es otra farsa que el Ecuador se ha comido y que está en la Constitución. Miguel Ángel Cabodevilla, el monje capuchino que más conoce del tema de los pueblos en aislamiento voluntario, dice que es un término que a él no le agrada. Él es el verdadero conocedor de lo que pasa en el Oriente. Y no le agrada, dice, porque son gente que quiere contactarse con nosotros, o sea, con los mestizos. Porque dice, necesitan de nosotros y nosotros debemos contactarnos. Eso es lo que atacaba el cura Lavaca, que nunca lo entendieron, Monseñor Lavaca. Monseñor Lavaca criticaba el primitivismo, el turismo primitivista, que es ver si están desnudos, a ver si desde una canoa les toman fotos, cuando es gente que están en el Neolítico, que no tienen lo básico para sobrevivir en condiciones dignas, y que nosotros creemos, lo que dice Cabodevilla, nosotros creemos, dice, que ellos viven felices, y dice Cabodevilla, dice, no es cierto,
no viven felices en la selva. Voy a poner un ejemplo que lo citaba Lavaca cuando él escribía sus notas. Decía, y no solo Lavaca, sino otro monje capuchino. Y decía, un día cuando se acercaban ellos a los Guarani, en ese momento los Guarani eran los salvajes. Dice, cazaron tanto, dice que se comieron un promedio de 3,5 kilos de carne cada indígena. Pero no la preparaban, no la ahumaban, se la comían casi cruda prácticamente la carne. Y como no la mezclaban con verduras, con hortalizas, con una cantidad de cuestiones que requiere el organismo para poder digerir, dice, al otro día tenían una diarrea incontenible. Y Lula da Silva, cuando le hablaban de la Amazonía, del pulmón del planeta, él decía, ¿por qué les podemos negar el derecho a los pueblos amazónicos? De que ellos también quieran tener acceso a lo que tenemos nosotros en las ciudades. ¿Por qué nosotros de una manera abusiva creemos que ellos no deberían tener, por ejemplo, una radio, un aparato para tocar una música, una cámara fotográfica, un computador para aprender algo, un motor fuera de borda, para en vez de estar usando solamente su remo, determinadas pastillas o vacunas contra determinadas enfermedades, porque a veces se diezman las poblaciones porque no tienen la medicina ancestral jamás será la alternativa a la medicina que ha desarrollado el ser humano, y voy a decir por qué. Por ejemplo, sacan una hierba y dicen, esta hierba es buena para el dolor del hígado. Y sí es buena para el dolor del hígado. Porque no ha sido, pero como no ha sido analizada en su integralidad en laboratorios para entender no solamente lo que hace bien, sino qué efectos colaterales puede tener, entonces termina siendo un agua que si alguien se toma, le hace bien al hígado, pero le hace mal al riñón, o le hace mal al páncreas, o le sube la presión arterial. Entonces, no, es que todos tengan el saber ancestral. Entonces, ¿tenemos pueblos en aislamiento voluntario? No hay. Porque incluso al otro lado del Perú está explotando campos. Y ni en el Ecuador ni en el Perú se los ha visto últimamente. Y viene el tema, el Ecuador consume, el 87% de los combustibles que consume son hidrocarburos. 87% de la energía, incluyendo la hidroelectricidad. 87%. ¿Qué necesitamos? Hidrocarburos. Pero la gente tiene este tip donde se confunde y dice, es que contaminan. A ver, digamos que no sacamos un barril del ITT. No sacamos. El Ecuador tiene un X consumo de combustibles que además crece a una tasa del 6% anual, porque crece la población y crece las necesidades de consumir más combustibles. Y es cuando usted prende su motor de su carro o prende su fábrica, cuando se combustiona. Por lo tanto, vamos a poner un ejemplo que no se explota el Yasuní, no se explota el ITT. Estamos emitiendo la misma cantidad de gases de efecto invernadero. Una cosa es la emisión por la vía de la combustión y otra cosa la producción. Pero ellos se oponen, pero no se oponen porque creen que deben oponerse, sino porque en el fondo lo que quieren es que se les reconozca que esos recursos son de ellos, porque nos quieren vender la idea de que ellos son dueños, como piensan en territorios y no en tierras, son dueños de los recursos del subsuelo. Y los recursos del subsuelo, según el derecho latino, y el Ecuador tiene el derecho latino, el Estado es el dueño del subsuelo. Entonces, bajo todo este manto, por ejemplo, a todos nos preocupa el uso del agua y el recurso del agua y la privatización del agua. Nos preocupa, pero aparece la corriente indígena y dice, pero el agua es mía, porque nace en el páramo. Sí, nace en el páramo, pero es de todos los que están en la corriente. ¿Acaso solamente es dueño de donde nace el agua? Entonces quieren asumir la titularidad para de esa manera ellos tener la propiedad sobre los recursos. Entonces, si no entendemos esto, hacia dónde dirigen sus ponencias, sus propuestas, no vamos a entender dónde están. Entonces, claro, sí se metieron dentro de la propuesta, dentro de la protesta, pero para poder conducir su carro y el carro de la protesta donde ellos les convenía. Desinflaron la protesta, fueron los bomberos que apagaron el fuego de la protesta y en ese momento dejaron sin piso a la gente que realmente se levantó, que era la gente de Quito y de otras ciudades, pero fundamentalmente la gente de Quito, e hicieron ese trabajo bajo un concepto que es deleznable. Es que no les podemos dar un triunfo a los correístas.
Pero es que los que estaban protestando no eran correístas. Deben haber habido correístas, porque no se les puede negar a la gente que tenga una tendencia política o un determinado gusto político. Pero no todos eran correístas. Entonces, ahí convencieron, y por eso explica una cosa. ¿Por qué están presos unas determinadas personas? Y Jaime Vargas, que dijo lo que dijo, que incluso habló de crear un ejército propio, que llamó a la insurrección prácticamente. Él no está preso. Porque el gobierno no lo va a apresar. ¿Cómo lo va a apresar si él lo salvó? Pero ¿y no será también porque tienen miedo de que vuelvan a levantarse los indígenas? Los indígenas tuvieron éxito en este levantamiento porque el pueblo de Quito se levantó. Y voy a poner un ejemplo claro. Uh-huh. Esto no lo saben en provincias. Y en buena parte de Quito también no lo saben. El sábado y domingo de la protesta, que fueron los días duros, más duros de la protesta, los indígenas, y eso consta por si acaso en el comunicado de la CONAIE, de ellos, no mío, y dice, las bases de la CONAIE se mantuvieron sin salir del ágora de la Casa de la Cultura. Entonces, ¿quién hizo realmente la protesta? Fue el pueblo de Quito, que espontáneamente salió, sí, sin autorías, sin liderazgos prácticamente, a protestar por lo que se les venía del paquetazo. Entonces, ese es el tema. Y ellos le dieron el oxígeno que necesitaba el gobierno para poder pasar el bache y volver a respirar. Y el gobierno, en vez de salir de este problema y aceptar lo que pasó con algún grado pequeño, aunque sea de humildad, salió más bien más inflado. Hablar de insurgencia, hablar de que hay que controlar las redes sociales, hablar de que las Fuerzas Armadas tienen que tener un papel más activo, de que falló la inteligencia. Pero fíjense cómo son. Uh-huh. En los medios de comunicación todos estos días se ha dicho una frase que ha sonado en todos los medios. Falló la inteligencia, lo dice El Comercio, lo dicen actores políticos. Oigan, lo están atacando a Sonnenhorstner. Porque el presidente Moreno le encargó el manejo de la inteligencia a Sonnenhorstner. Y esto, por ejemplo, nadie lo dice, lo estoy diciendo yo por primera vez. Lo están atacando al vicepresidente. Sí, esa es una de las funciones que le dio el presidente. Maneje usted el tema de inteligencia. Y sale la misma ministra Paula Romo, falló la inteligencia. Le estás atacando a tu vicepresidente. Pero además, falló la inteligencia. O sea, es un tema de pesquisaje. ¿Quiénes están movilizando? ¿Quiénes están moviendo? ¿En qué casas se reúnen? Falló la inteligencia. La inteligencia no estaba inmersa en este tema. Sí, voy a poner un ejemplo hipotético. El gobierno no dictaba el decreto 883, con el cual liberó los precios de los combustibles. ¿Hubiera habido protestas? No había nada. No, pues. Entonces, ¿qué generó las protestas? La insurgencia, la gente, los actores externos, los terroristas. Los cubanos y venezolanos que vinieron. Generó el decreto. ¿No? Y va a haber más respuestas. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón va a haber más respuestas? Porque, desgraciadamente, el ecuatoriano se duerme muy fácilmente en sus laureles y ya otra vez se durmió. A ver, dato del diario El Comercio, 20 de octubre. Richard Martínez, nos sentaremos con el FMI, Fondo Monetario Internacional, para calibrar el acuerdo. O sea, es un poco, lo vamos a adaptar al acuerdo. Y el mismo Fondo Monetario Internacional, declaraciones en el diario La Hora, aquí están del 30 de octubre, si alguien quiere verlos, ahí está. Dice, el FMI considera que deben haber cambios en los ámbitos fiscal, ya entró la reforma tributaria, del mercado de trabajo, va a entrar la reforma laboral, la precarización laboral, y de las finanzas, de las leyes del Banco Central, la privatización del Banco Central, con la cual nos dejan en soletas y en un riesgo de que entremos a una crisis económica impredecible. Hasta la superintendente de bancos nombrada del grupo de ellos se opone a este tema, a la privatización. Y aquí viene un tema, dice, de las asociaciones público-privadas para el manejo de las empresas públicas. Qué coincidencia, lo que plantea el Fondo Monetario Internacional, que se haga una asociación público-privada, o sea, el Estado más las empresas extranjeras para el manejo de las empresas públicas. Pero sí es la tesis de Nebot, que la dijo hace poco. Yo no estoy de acuerdo con las leyes tributarias que han mandado. Sí estoy de acuerdo con las alianzas público-privadas, porque ahí está el business, pues. Ahí está el business. Entonces ahí está, por ejemplo, lo que se quieren llevar la CNT. ¿Qué es la CNT, por ejemplo? Noticia de esta semana.
El próximo año se prevé monetizar CNT, Banco del Pacífico y Sopladora. ¿Qué es monetizar? Monetizar es moneda. O sea, volver plata de bolsillo. Yo recibo un anticipo, un dinerito, no dije dinero, y entrego empresas públicas gigantes al sector transnacional, que es el recetario del FMI, que trabaja para las transnacionales. Situación que Moreno ofreció, que esa era la visión neoliberal que él no le iba a cumplir en su plan de gobierno. ¿Qué es la CNT? Tiene el 18% de la telefonía móvil avanzada, tiene el 31% de la televisión satelital, tiene el 48% del servicio de internet fijo y tiene el 84.9% de la telefonía fija. Eso es carne, lomo fino. Y eso es lo que dice el ministro, que ya esto se viene y que el próximo año, y están trabajando ya en entregar al sector privado, violando la Constitución, porque la Constitución no prevé. Pero aquí incluso, me voy a tener que demorar 5 segundos hasta encontrar la propuesta de la CONAIE, que ahí sí parece que alguien les falló en el asesoramiento. ¿Qué es lo que dicen en la propuesta? Dice, nos oponemos a la privatización de los sectores estratégicos, para lo cual, textual lo que dice la CONAIE, nos oponemos a la privatización de los sectores estratégicos, para lo cual exigimos su nacionalización. A ver, los sectores estratégicos son del Estado. Y están nacionalizados. O sea, y no están nacionalizados, porque son del Estado. El concepto de nación es un concepto que tiene que ver con nacionalidades. Entonces, primero, son recursos estatales. ¿O no han leído el artículo 313, 14, 15, 16, 17, 18 de la Constitución? Entonces, cuando uno dice, ¿qué les pasó? Se les fue. Artículo 313, el Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos. Se reserva el derecho, es un derecho, la titularidad de los sectores estratégicos y de los servicios públicos es del Estado. Entonces, ¿cómo pueden pedir los indígenas que exigen su nacionalización? O sea, ¿en qué país están? Incluso el artículo 1 de la Constitución de la República nos dice claramente: los recursos naturales no renovables del territorio del Estado, no de las comunidades, pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible. Entonces, ¿cómo es que se van a nacionalizar los recursos y los sectores estratégicos? Papelón. ¿Quién les dio haciendo ese papelón? No lo sé. Entonces, eso a propósito de que no tienen claro ni siquiera, lo que sí tienen claro es que quieren soberanía y territorios para crear un Estado indígena con la bandera del Tahuantinsuyo de por medio. Pero aquí viene un temita. Estamos 6 de noviembre del 2019. 6 de noviembre. En 2 semanas, 14 días, se reciben ya las propuestas, el Ministerio de Energía recibe las propuestas para la construcción de la nueva refinería. Estamos a 14 días y la gente está pensando en el decreto 883 y en que no nos van a mover los combustibles, pero van a entregar la refinación al sector privado. ¿Y en qué condiciones la entregan? Para que los precios de los combustibles salgan a precios internacionales. O sea, es lo mismo, pero ya desembolsadamente. Ya recibieron las empresas que están calificadas para que presenten su propuesta son, hasta les doy los nombres para que vean que no bloqueamos, que no estamos mintiendo. Técnicas Reunidas, de esto no dicen los periódicos. Técnicas Reunidas, Meribano Hidrocarburos, Ingeniería Coliseum, la empresa que trajo Santiago Cuesta, Oscam Group, Corefit y Consorcio Sage Corp. Ya, está corriendo el tiempo. Y mañana entregan ese contrato y después se irá Moreno, se irá este gobierno, pero ya nos dejaron ensartados. Y después dirán, ¿y qué podemos hacer para recuperar? Nada, pana. Nada, porque te dormiste. Camarón que se duerme lo hacen ceviche. Otra. Y esto está publicado en la página web del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables. Yo siempre doy la fuente. Yo doy la fuente para que después no digan, uy, se inventaron. Fuente oficial. Página del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables. Comunicado oficial.
Gobierno licitará concesión de la refinería Esmeraldas, la otra refinería. O sea, van a entregar la nueva refinería al sector privado transnacional. Y la refinería Esmeraldas también la van a entregar. Pero la refinería de Esmeraldas no estaba a punto de explotar, doctor. No, es parte de la campaña. Dice, licitará la concesión de la refinería Esmeraldas y la construcción de un nuevo complejo refinador. O sea, entregan al sector privado. Y no se sabe dónde todavía. Pero las Esmeraldas en Esmeraldas. No, la otra, la nueva. La primera es donde quiera la empresa. Y entonces, toda la inversión hecha en el Aromo, ya voy a hablar de eso. Pero en el comunicado que está en la página web del Ministerio de Energía, dice, comillas, no me invento nada, comillas,